estás conectada en un solo latido. Información y diversión, Hola Honduras. Buenos días a todos los televidentes, al compañero por supuesto en estudios principales de Hola Honduras. Qué gusto que nos estén acompañando esta mañana, que está sin duda alguna cargada de información. Este día es muy importante, tocaremos varios temas, específicamente de una agenda en cuanto a la controversia que se ha generado, tanto por lo que ha manifestado aquellos apoderados legales o defensores del exmandatario Juan Orlando Hernández en cuanto a que este posee o no una amnistía y que pudiese tener algunas denuncias a nivel del Ministerio Público. Es por ello que consultaremos a varios sectores para consultarles precisamente cuál es su opinión en referencia a esto y si realmente estos podrían ser algunos elementos o características que pudiesen evitar una eventual extradición tal como ya por el juez fue concebida en la última audiencia que se llevó a cabo. No obstante, la defensa presentó, como su derecho lo asiste precisamente, esta apelación que estaría el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolviendo para ya realmente saber cuál será el destino o el futuro que depara para el exmandatario Juan Orlando Hernández, que está atravesando un proceso de extradición. Algunos han expresado que ya no existe ningún argumento ni fundamento y que realmente la extradición es básicamente un hecho que ya se realizó y solo estaría el Pleno de Magistrados confirmando como tal lo que el juez que llevó este proceso realmente manifestó en las dos audiencias que llevó a cabo. No obstante, la defensa manifiesta que no, que se le han violentado sus garantías y derechos y es por ello que estaremos abordando este y algunos otros temas. Cabe destacar de igual manera que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia han manifestado que entregarán un informe en referencia a lo consultado en la Comisión del Congreso Nacional para el tema de la revisión de las extradiciones. Estos y otros temas, por supuesto, los estaremos abordando esta mañana y tarde en Hola Honduras para que usted pueda estar informado realmente de los temas muy importantes del acontecer nacional. En este momento nos trasladamos hacia otro sector de la ciudad capital con nuestro compañero Walter Pérez, que nos tiene más información. Buenos días, Walter. Buenos días, Pablo, televidentes. A esta hora de la mañana, en efecto, ubicados en un punto de Comayagüela, pueden observar imágenes totalmente en directo. Fuerzas del orden, autoridades de seguridad se disponen ya a realizar fuertes operativos en diferentes puntos de Comayagüela y esto con el objetivo de prevenir delitos. Me acompaña brevemente el comisionado Miguel Martínez Madrid. Comisionado, miramos un fuerte contingente policial, el objetivo prevenir delitos y esto debido al alza en homicidios. Buenos días. Muy buenos días a todos. Efectivamente, tenemos más de 500 efectivos y siguen llegando más para dar parte, fe y para iniciar las operaciones de saturación en buses de ruta urbana, en los diferentes lugares estratégicos de Comayagüela. Estamos coordinando también la presencia en las terminales de autobuses. La intención es bajar la incidencia delictiva a cero. Hemos tenido unas últimas 24 horas del día martes con 0 incidencias en muertes. Y esto fue a nivel nacional. Queremos mantenerlo eso el día de hoy. Esperamos que estas saturaciones den efecto y den un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad en la ciudad capital. Las mismas operaciones se van a estar realizando en otras ciudades del país. Muchas gracias al comisionado Miguel Martínez Madrid. El comisionado Turcios también se encuentra en estos momentos de la Policía Nacional. Los dispositivos estarán diseminados en diferentes puntos de Comayagüela, comisionado. Sí, muy buenos días. Sí, en efecto, el día de hoy pues se van a realizar operaciones policiales tanto como saturaciones, patrullajes a pie, patrullajes de registro de personas y consultas a nuestros sistemas o herramientas que cuenta la Policía Nacional para detectar algunas personas que se encuentren de manera flagrante circulando y específicamente aquellas que tienen cuentas pendientes con la autoridad. En ese sentido, pues la Policía Nacional a través de las diferentes direcciones vamos a realizar operaciones policiales debido a la alta demanda de lo que es las denuncias del Sistema Nacional de Emergencia 911. En ese sentido hemos organizado esta
mega saturación y operación aquí en los mercados. Esperamos dar respuesta y llevar esa paz a la ciudadanía. Sabemos que la zona de los mercados es una zona donde circula una cantidad aproximada de unas 400 personas diarias que realizan actividades económicas, y es propicio para que grupos antisociales o personas de la delincuencia común estén haciendo sus fechorías a las anchas. En ese sentido, pues vamos a mantener operaciones constantes y permanentes para tratar de disminuir esos riesgos y esas amenazas que la población día a día es objeto en esta zona comercial. Muchas gracias, muy amable al comisionado Turcio de la Policía Nacional. Pueden observar, compañeros en estudio y televidentes, el fuerte dispositivo de seguridad que ya está conformado y que se estará distribuyendo en unos minutos a los diferentes puntos de Comayagüela. Es lo que les podemos informar totalmente en directo junto a Denny Velázquez. Nos vamos a nuestros titulares. Esta mañana en Hola Honduras le informamos. Alrededor de 7,000 hectáreas de bosque han sido dañadas por incendios a nivel nacional. Además, dictan detención judicial contra el ecuatoriano por abuso sexual a menores de edad en la Universidad del Zamorano. En tanto, Honduras inicia la implementación del nuevo pasaporte electrónico. En tanto, docentes continúan exigiendo nombramientos y plazas permanentes. Asimismo, el Congreso Nacional legislará para eliminar el programa Vida Mejor. Y en el diálogo de Hola Honduras estaremos hablando sobre la extradición de Juan Orlando Hernández, justicia o venganza. Esta y más informaciones aquí en Hola Honduras. Efectivamente, iniciamos con las informaciones esta mañana de miércoles. Avanzamos en esta semana, 23 de marzo del 2022, contentos y felices porque usted nos acompaña una nueva jornada informativa. Recordarles, estamos en todas las plataformas digitales como BTV Somos Todos Honduras para que nos pueda sintonizar y escuchar, por supuesto, a través de la 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país, para que se mantenga informado de las noticias nacionales e internacionales que han ocurrido en las últimas horas. Les saluda Alejandra Rivera en compañía, por supuesto, de Ruth Muñoz. Muy buenos días, Ruth. Buenos días, Alejandra. Qué placer saludarle y qué bonito miércoles, porque amanecemos sintonizando Hola Honduras. La información y lo más importante, los hechos que están ocurriendo en este momento en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, a nivel nacional e internacional, usted los conocerá aquí en Hola Honduras. Así que sin más preámbulo, nosotros iniciamos con las informaciones. Y es que Tegucigalpa es en donde se registra el mayor número de incendios forestales. Así lo han confirmado autoridades de las Fuerzas Armadas, quienes trabajan en conjunto con otras instituciones para sofocar estos siniestros, que ya suman alrededor de 180, los cuales han afectado unas 7,000 hectáreas a nivel nacional. Tiene que como Fuerza Armada pues estamos combatiendo estos incendios con el personal que se encuentra diseminado a nivel nacional. Aquí Tegucigalpa, lastimosamente, Francisco Morazán es una de las zonas donde tenemos mayor incidencia de incendios forestales casi todo el tiempo. ¿Cuántos van hasta los momentos solo en el 2022? Bueno, como Fuerzas Armadas llevamos más de 180 incendios forestales combatidos y cerca de 6,000 a 7,000 hectáreas quemadas. Y en otras informaciones, juez de lo penal ordenó detención judicial en contra del ecuatoriano Byron Zamora Ordóñez, de 18 años de edad, acusado de violación de 2 menores de 17 años en la Escuela Agrícola Panamericana. La próxima audiencia será el viernes 25 del presente año. Así es, un juez de letras penal celebró audiencia de declaración de imputado en la causa instruida contra Byron Ezequiel Zamora Ordóñez, de 18 años de edad, de origen ecuatoriano, acusado por el delito de violación agravada en perjuicio de 2 menores de 17 años. El juez ha dictado detención judicial y señaló la audiencia inicial para el próximo viernes 25 de marzo a las 9 de la mañana, cuando será el momento procesal oportuno para la evacuación de medios de prueba.
Siempre en temas judiciales. En la audiencia donde la defensa solicitó que se diera sobreseimiento a Rosbel Avilés, el ex alcalde de Talanga y su familia, amparados en las reformas de la ley de lavado de activos, un juez resolvió no dar lugar a esta solicitud. Seguimos con más temas a esta hora de la mañana en Hola Honduras, por supuesto, para que usted se mantenga informado. Continúa el juicio contra Serapio Humansor, exdirector de comunicaciones de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, por cometer delitos de malversación de fondos, quien solicita la amnistía política. Se trata que el juzgado de ejecución de lo penal recibió una petición de un sobreseimiento definitivo a favor del ex vocero de los alcaldes Oscar Kilgore y Padilla Sonseri, Rodolfo Padilla Sonseri. Esto es por un caso donde Serapio Humansor Díaz fue condenado a 9 años de cárcel en un juicio donde también estaba acusado el exalcalde Padilla Sonseri, quien fue absuelto pero condenado a pagar una multa de 60,000 lempiras. Además, estaba acusado también y condenados a 8 años de cárcel el ex auditor municipal Luis Alonso López Uceda y el ex tesorero Marco Antonio Bermúdez Willis. Así que será el 7 de abril que se realizará esta audiencia donde se conocerá el caso de la amnistía para el vocero municipal Serapio Humansor Díaz. Y la municipalidad sanpedrana estaría ahorrándose aproximadamente entre 3 millones de lempiras. Esto al no hacer uso de la seguridad personal que antes llevaba a cabo el exalcalde Armando Calidón. Entonces nosotros lo que hemos hecho es retirar la seguridad de la casa de él en vista de que yo como alcalde no tengo ninguna seguridad, tampoco tengo carros de seguimiento, ni tengo guardias en mi casa. Por tal razón, los guardias son para resguardar lo que es la movilidad vehicular y también los pasos críticos peatonales. Estamos hablando de cerca de 300,000 lempiras mensuales. Estamos hablando de 3.6 millones de lempiras que ya no se van a gastar de esa forma. Si nosotros, nuestra oferta de campaña siempre fue que esta administración iba a ser austera y frugal, lo cual quiere decir que tenemos que ahorrar mucho dinero a efecto de poder cubrir todos los gastos que se nos vienen encima efectivamente respecto a lo que son pagos de bonificaciones y prestaciones de personas que fueron despedidas arbitrariamente. Bueno, en alguna parte yo fui a revisar lo que es la ley de municipalidades y en ningún inciso de la ley de municipalidades me dice que yo tengo que garantizarle la seguridad a un regidor. No tenemos seguridad en nuestra casa, no tenemos carros de seguimiento, yo no tengo policías que me acompañen, por tal razón nadie lo debe de tener. Ahora, si él tiene algún problema a título personal, él puede perfectamente pedir apoyo y ayuda a la Policía Nacional, pero no a la Policía Municipal. 6:13 de la mañana, seguimos con importante información, nos enlazamos completamente en directo hasta la zona norte del país. Ahí se encuentra nuestro compañero Samuel Cuello. Nos informan que médicos solicitan de emergencia o de urgencia que se aplique la 4ª dosis de la vacuna contra la COVID-19. Samuel, vamos con usted, buenos días. Así es, muy buenos días, licenciada Alejandra Rivera. Buenos días también a toda la audiencia que a esta hora nos sintoniza por la pantalla de Hola Honduras. En efecto, así como lo está adelantando usted en este preciso momento, ya los médicos en el país, pues aparte de estar pidiendo por esta 4ª dosis para los pacientes que actualmente son de riesgo, están ya pues informando sobre las cifras que son muy bajas en temas de vacunación, pero que sea el doctor Carlos Umaña, el presidente de los médicos de aquí, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y también diputado por el Partido Salvador de Honduras, que nos brinde un poco más de detalles, ya que él nos brinda ahí las cifras y además esta convocatoria, esta petición que están realizando a la Secretaría de Salud para inmunizar a los más vulnerables de nuestra casa. Escuchemos al doctor Umaña esta mañana. Logrado unas cifras de vacunación del todo satisfactorias.
y es que en este momento tenemos menos del 50% vacunado con un esquema completo. Quizás lo más preocupante es que del 100% de las personas que se pueden colocar una tercera dosis, solamente 14.8% lo han hecho. Además, tenemos 1.5 millones de personas que no se han puesto ninguna y 1.2 millones de personas que solo se pusieron una y ya no volvieron a regresar. Como estamos esperando casos después de la temporada veraniega, dado la relajación que tienen las personas y la poca vacunación, estamos solicitando para las personas mayores de 60 años sin restricciones de enfermedades de base la cuarta dosis. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, dado el aumento de casos que habrá, y seguramente así lo será, vamos a tener casos y se puede contagiar la población más susceptible a morirse, que es la población mayor de 60 años. Por esta razón, públicamente hemos solicitado que la Secretaría de Salud tome la decisión de vacunar a las personas mayores de 60 años sin restricciones. De esta manera, les elevamos los anticuerpos neutralizantes y los protegemos de cualquier situación. Así que estamos pidiendo públicamente esta dosis para la población mayor de 60 años. Bueno, las palabras del doctor Carlos Umaña esta mañana en Hola Honduras, exigiendo y también realizando esta petición a la Secretaría de Salud para que se comience con la vacunación de la cuarta dosis contra el COVID-19. Esto sería en las vacunas de Pfizer y también las vacunas de Moderna. En algunos países de Europa como Inglaterra, Escocia y Gales ya se está realizando los primeros proyectos para inmunizar a la población. En Latinoamérica ya Chile y también El Salvador, muy cerca aquí en nuestro país, también ya ha comenzado con esta jornada de la cuarta vacunación. Otras informaciones, en estos precisos momentos nos vamos a trasladar al barrio El Benque de San Pedro Sula, donde se reporta una persona fallecida. No tenemos muchos datos, pero en estos instantes nosotros estaremos enviándoles ya nuestra señal desde la capital industrial de nuestro país para brindarles más detalles. Con imágenes de Darwin González a esta hora de la mañana, yo regreso a los estudios principales de Hola Honduras. Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Gracias por esta amplia información en la zona norte del país. Estaremos atentos a lo que se siga desarrollando en este sector del país. Vamos a continuar con más noticias, información importante a esta hora de la mañana. Ruth Muñoz con usted. Gracias, Alejandra. En efecto, estamos listos para darle a conocer cada uno de los titulares que hoy le informan a través de la portada de Hola Honduras. Los hechos más importantes e impactantes los hemos destacado esta mañana en Hola en Portada, donde por supuesto destaca la detención judicial en contra del ecuatoriano. Esto por la violación en la Universidad del Zamorano, luego que dos jovencitas de apenas 17 años hicieran esta denuncia en contra de este joven de 18 años. Por otro lado, también destacamos esta mañana en la portada de Hola Honduras, alrededor de 7,000 hectáreas dañadas por los incendios a nivel nacional. Sin embargo, destacamos que es Tegucigalpa el sector donde más números de incendios forestales se registran. Hasta la fecha ya se contabilizan 180, consumiendo al menos 7,000 hectáreas, esto a nivel nacional. También destacamos en nuestra principal portada aquí en Hola Honduras. Honduras inicia la implementación del nuevo pasaporte electrónico. Son las autoridades de la Dirección de Migración quienes hicieron el lanzamiento oficial el día de ayer. Un documento que ahora tiene un chip y más de 50 medidas de seguridad de datos, avanzando por supuesto en la tecnología en el país. Han inaugurado una vez más el año escolar, en esta ocasión de manera oficial han hecho las autoridades de educación. Tras 2 años de permanecer en la modalidad virtual, fue este martes que las autoridades de educación inauguraron el año escolar 2022 con el retorno a clases presenciales. Estos son los principales titulares que destacamos en nuestra portada en Hola Honduras esta mañana. Nosotros nos vamos a una pausa, pero no nos cambie porque al volver tenemos más información. Cumplimos con una pausa comercial, pero al retornar, pobreza en Honduras ha aumentado en un 70% a causa de la pandemia.
Continuamos con más información esta mañana en Hola Honduras. Nos enlazamos de inmediato con nuestro compañero Pablo Martínez aquí en Tegucigalpa. Conversa con un experto. ¿Podrían, Pablo, estas denuncias que existen en contra del abogado Juan Orlando Hernández dar la inmunidad que tanto alega la defensa del exmandatario? La información con usted, Pablo. Buenos días. Así es, buenos días, Ruth, buenos días nuevamente a todos los televidentes. Tal como habíamos anunciado en los avances, efectivamente en este momento me acompaña el abogado y analista Raúl Paniaguas para consultarle rápidamente acerca de este tema que sin duda alguna ha generado y sigue generando una controversia sin duda alguna real. Y es esto de que la defensa del abogado Fernando Hernández manifiesta que tiene alrededor de 30 denuncias en la Fiscalía y que también goza de una inmunidad por ser miembro del Parlamento Centroamericano. No obstante, pues, se ha criticado esto, se han dado algunas opiniones contrarias a lo mismo. ¿Qué opina usted, abogado, en referencia a lo que le hemos consultado? Muy bien, muchas gracias. Buenos días al pueblo hondureño. Sí, hemos escuchado a los apoderados legales del señor Hernández manifestar que no puede ser extraditado porque tiene más de 32 denuncias. Asimismo, tiene inmunidad política por parte del Parlamento Centroamericano. Con el respeto que se merecen los abogados, creo que los argumentos que han planteado son bastante débiles en vista de que hay argumentos suficientes para rebatir esas ideas. En primer lugar, el artículo 6 del propio convenio de extradición manifiesta que se puede demorar lo que es la extradición si la persona está actualmente enjuiciada, si está libre o si está preso pero con fianza o si está libre con fianza y si la persona se encuentra condenada. En ese sentido, en ese momento quiere decir que no se puede extraditar y el mismo convenio dice que se va a extraditar una vez que se haya dirimido la situación legal de la persona. Es decir, que se encuentre libre cuando ya haya pagado lo que es la condena, cuando ya haya salido de cualquier proceso penal. No dice que debe tener denuncias. Si bien es cierto, el artículo 6 es bastante específico en cuanto dice actualmente se encuentra enjuiciado. Y aquí en Honduras el señor Hernández no tiene ninguna acusación penal. Se ha alegado que tiene más de 32 denuncias, pero el convenio de extradición no manifiesta esa situación. Y por otro lado, lo que es la inmunidad política del señor Hernández, dice que el Parlacén va a levantar la cuestión o van a tener inmunidad todos aquellos diputados que en el país de origen, en el derecho interno de sus propios países, tengan algún tipo de inmunidad. Y aquí en Honduras no hay inmunidad ni para los diputados de aquí de Honduras, ni para los diputados del Parlamento Centroamericano. Por tanto, el señor Hernández está listo para ser extraditado, únicamente es que pase el tiempo y se dé la resolución del recurso de apelación. Podríamos decir entonces que ante este escenario, los que tomarán la decisión ya final, definitiva, luego de este recurso que interpuso la defensa precisamente, hasta la apelación, ya solo faltaría eso, la resolución del Pleno de Magistrados para conocer realmente si se va en extradición o si hay alguna otra salida alterna, en este caso como quiere la defensa que se quede. Bueno, ahí va a depender del recurso de apelación y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque es el Pleno que conoce. Por eso yo he manifestado en algunas ocasiones que es necesario que esa votación del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea televisada y que sea el propio pueblo hondureño que conozca cómo votan los magistrados en este caso especial, donde se va a determinar si se confirma, si se revoca o si se reforma lo que es la resolución del juez de primera instancia de extradición, donde autorizó lo que es la extradición del señor Hernández. Bueno, quiero concluir con esto. ¿Por qué tanto secretismo en cuanto al tema de las extradiciones? Ya lo vimos, una comisión del Congreso Nacional fue tanto al Ministerio Público como a la Corte Suprema de Justicia para indagar y pedir información acerca de qué es lo que estaba sucediendo con todas estas solicitudes de extradición, las que ya se ejecutaron, pero las que todavía están pendientes. ¿Por qué habrá tanto secretismo, tanta forma de no hacer pública esta información para que la ciudadanía la conozca? Bien, pues lastimosamente varios funcionarios del gobierno anterior pusieron a Honduras en ese plano de corrupción, de esconder información. Para eso crearon toda una estructura de impunidad para protegerse ellos mismos.
Si bien es cierto, la comisión de extradición del Congreso Nacional para investigar toda esa situación, pues se encontró que hay falencia, se esconde información y creo que de alguna manera al esconder toda esa información lo que se ha buscado es proteger a todas estas personas de los procesos de extradición. Solo imagínense que el 2014 esta última persona que fue capturada está solicitada en extradición desde el 2014. De ahí el otro señor, el exdirector de la policía, desde junio del 2021 y no se le había dado trámite a esas solicitudes de extradición. Ahí puede determinarse qué calidad de funcionarios son los que tenía Honduras, los que tuvo anteriormente en el gobierno anterior, únicamente protegen a ese tipo de personas y yo creo que es necesario hacer una reestructuración de los ordenamientos jurídicos, blindar ciertas instituciones a través de sus ordenamientos jurídicos y darle independencia a todos esos funcionarios, porque estos funcionarios prácticamente estaban atados al presidente de la República y no tenían ningún margen de independencia, y eso hace la debilidad con que funciona el Estado o con que estuvo funcionando anteriormente, y esa debilidad, esa fragilidad institucional hace que Honduras sea un país corrupto, sea un país débil institucionalmente, un país bastante desigual y un país bastante impune. Yo creo que todas esas situaciones hay que irlas dirimiendo, hay que irlas eliminando y crear un Estado fortalecido para el bien de todos los ciudadanos. El análisis del abogado Raúl Paniaguas en referencia, por supuesto, a todo este tema muy controversial sobre estas supuestas denuncias que tiene el abogado Juan Armando Hernández y, por supuesto, una supuesta inmunidad que asegura sus apoderados legales posee. Con esta información y si no tienen consultas, yo retorno con ustedes, compañeros, a los estudios. Buenos días, gracias Pablo por la información y al abogado también por acompañarnos esta mañana y ampliar la información alrededor de este importante tema. Vamos ahora hasta la zona norte del país. Nuestro compañero Samuel Cuello se reporta una nueva muerte. Samuel, la información con usted. Así es, muy buenos días, licenciada Ruth Muñoz. Buenos días a toda la audiencia una vez más que nos sintoniza a esta hora de la mañana por Honduras. En efecto, así como usted lo está adelantando en este momento, lamentable estas informaciones que nosotros tenemos que enviar a esta hora de la mañana y tan temprano, ¿verdad? Situaciones que no terminamos de, por ejemplo, resolver a esta hora. Vean ustedes, esta persona ha perdido la vida en este accidente vehicular. Él se conducía de oeste hacia el este, aquí en la 12 Avenida suroeste del barrio El Benque, 12 Avenida 6 Calle. Pues él en este momento no sabemos mucho la información, quién pudo haber tenido la culpabilidad. Lo que sí nosotros podemos informarle es que las personas que pues lo atropellaron, que impactaron directamente con él, se han quedado. Y pues solamente se ha identificado al señor como don Pedro, una persona arriba de los 50 años de edad que se conducía hacia su trabajo. Pues aquí en este momento en las imágenes podemos observar que las personas que la otra parte del accidente se ha quedado para otorgar respuestas a las autoridades que rápidamente han llegado este día, están a la espera de que venga la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito para pues determinar quién tiene la culpa en este accidente. La situación aquí es que siempre estamos reportando en San Pedro Sula y en Tegucigalpa este tipo de accidentes que se están dando. Probablemente, como siempre les digo, es importante salir de sus hogares a una hora temprana, ya que sabemos que las altas velocidades son los que provocan estas terribles colisiones aquí en San Pedro Sula y también en todo el país, ¿verdad? Ya en este momento pues se le ha puesto una bolsa para proteger su identidad. Ya en su último momento, hasta también no podemos informarles que no hay familiares de esta persona, no sé si se le ha informado, solo se ha identificado el señor como Pedro, una persona que está arriba de los 50 años de edad y pues son situaciones lamentables que se siguen dando aquí en la zona norte de nuestro país. Nosotros también hay que decirles que las velocidades no hay que tomarlas a esta hora de la mañana. Es importante tomar en cuenta todas las señalizaciones de tránsito, los altos, hay que respetarlos y pues nosotros estaremos pues muy pendientes de todo lo que ocurra en este caso. Todavía no han venido también las unidades de medicina forense, solamente las autoridades policiales acordonaron la escena y pues nosotros estaremos ya enviando más información en las diferentes emisiones noticiosas sobre estos hechos que se siguen dando acá en San Pedro Sula. Si no hay consultas, si no hay dudas a esta hora, con las imágenes de mi compañero Darwin González, vamos a regresar a los estudios principales de Hola Honduras. Muy buenos días.
Buenos días una vez más. Gracias, Samuel Cuello. Lamentable, estamos informando casi a diario de muertes en San Pedro Sula, sobre todo por accidentes. Estaremos en comunicación para esclarecer cuál es la identidad de esta persona que habría perdido la vida esta mañana. Aquí en Tegucigalpa, nuestro compañero Walter Pérez, con autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, continúan las acciones. Walter, esto para contrarrestar la extorsión que tiene de rodillas al sector transporte y a los microempresarios. Con usted, buenos días. Así es, compañeros, en efecto, buenos días. Me acompaña el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, el licenciado Mario Fu. Se redoblan los esfuerzos con operativos encubiertos para detener a aquellas personas que han estado amenazando al sector transporte y de igual manera a otros sectores que se han visto afectados por el cobro de extorsión. Licenciado, los análisis y los resultados que han tenido hasta el momento. Qué gusto poder saludarle, licenciado. También saludos a los compañeros en el estudio central, a los amigos que se informan a través de Impacto de TV a esta hora de la mañana. En efecto, recordemos que a este día ya se reporta la suspensión de labores en algunos puntos y terminales de transporte de la ciudad, como también en otras partes del territorio nacional a raíz de este tema de la extorsión, situación que ha tenido una respuesta inmediata por parte de las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, quienes han instruido fortalecer o redoblar las operaciones en estas zonas debidamente identificadas, donde estas organizaciones o estructuras criminales están ejerciendo mayor presión en contra de las víctimas. En tal sentido, se está fortaleciendo la parte de inteligencia e investigación en todos estos sectores con el objetivo de darle una respuesta inmediata a las víctimas de extorsión, pero principalmente estas amenazas que se están generando en contra de operarios del sector transporte. En las últimas horas en la colonia Flor del Campo, recordemos que aquí en la capital de la República se logró darle captura a un miembro activo de la pandilla 18, quien es identificado con el alias de Macherano y quien, según las investigaciones en poder de los agentes, forma parte de estas estructuras dedicadas a ejercer el cobro de extorsión en diferentes zonas, además de estar vinculado a las amenazas, intimidaciones y planificación de atentados armados que se perpetraban en contra de operarios del sector transporte. Al momento de la captura de este miembro de la pandilla 18 se le decomisó dinero en efectivo proveniente del cobro de extorsión, además de 2 aparatos telefónicos, los cuales se presume utilizaba para coordinar sus actividades ilícitas. De igual forma se están fortaleciendo las operaciones en el Valle de Sula. No descartamos que en los próximos minutos ya se estén generando las primeras capturas relacionadas a las operaciones de este día. En este momento el compromiso que existe de parte de las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas es mantener presencia permanente en estos sectores que se están viendo seriamente asediados o amenazados por estos grupos criminales, fortaleciendo las investigaciones para tratar de ubicar y capturar a los responsables de estos hechos. Quisiera darle un dato estadístico, licenciado. Solo en este año 2022 ya son más de 220 miembros de organizaciones criminales que han sido capturados, donde nosotros hemos mencionado que el 95% de ellos están vinculados al tema del cobro de extorsión, que ejercían también en contra de operarios del sector transporte. El poder sacar de circulación a estos individuos neutraliza la amenaza que se venía dando en contra de los operarios de este rubro. No obstante, vemos que durante los últimos días estos individuos o estos miembros de estructuras delictivas han tratado de intensificar su accionar ilícito, pero en este momento el compromiso que existe de parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas es redoblar las operaciones para tratar de dar una respuesta inmediata y darle captura a todo aquel que esté detrás de esta ola de amenazas e intimidaciones que pretendan generar en contra de operarios de este rubro. Muchas gracias. El portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Mario Fu, en torno a estos operativos que se realizan ya en los diferentes puntos que se encuentran amenazados por estos extorsionadores. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Buenos días. Buenos días, gracias Walter por el informe y esperamos por supuesto que estos operativos den resultados cuanto antes. Alejandra Rivera está lista para contarnos cómo están las condiciones del tiempo para este día. Vamos, Alejandra, con usted. E iniciamos con este bloque informativo en cuanto a las condiciones del tiempo, dándole a conocer que un tornado arrasó por la parte de Nueva Orleans y sus suburbios este martes por la noche, derribando tendido eléctrico y esparciendo escombros en una parte de la ciudad que había sido
fuertemente dañada por el huracán Katrina hace 17 años. No hubo informes inmediatos de heridos por el tornado de Nueva Orleans. Otros tornados generados por el mismo sistema de tormentas golpearon previamente partes de Texas y Oklahoma, matando a una persona y causando múltiples lesiones y daños generalizados. Un video, o este video que están viendo ustedes en pantalla, por una cadena difundida por una cadena de televisión local, mostraba un gran embudo negro que se cernía entre los edificios de la parte oriental de Nueva Orleans. Hasta el momento, las autoridades de este estado, de los Estados Unidos, solo han confirmado una persona fallecida debido a este tornado, pero múltiples personas heridas. Le estaremos siguiendo la pista precisamente a este fenómeno que se registró la tarde de este martes en Nueva Orleans. Regresando aquí las condiciones del tiempo para el territorio nacional, déjeme comentarle que se mantienen relativamente estables las temperaturas en el territorio nacional, cálidas y secas. Sin embargo, no descartamos presencia de algunas ligeras lloviznas. ¿Esto por qué razón? Tenemos ingreso de humedad del Mar Caribe y vientos acelerados del noreste que podrían estarnos dejando presencia de algunas ligeras lloviznas en los sectores altos y montañosos. Por esa razón, en distintos sectores del país, sobre todo en la zona occidental, se han estado registrando algunas precipitaciones de carácter muy rápido, poco significativas, pero estas condiciones se van a mantener por lo menos hasta la próxima jornada. En cuanto a los extremos del día, las temperaturas se mantienen siendo cálidas, imperantes, sofocantes en distintos sectores del país. Hablamos específicamente de Tegucigalpa. Las temperaturas máximas se estarán registrando de 32 grados centígrados y las mínimas de 17 grados centígrados, con presencia de algunos nublados ocasionales. Donde también se mantienen los nublados ocasionales es en Comayagua. Las temperaturas máximas podrían estar alcanzando los 36 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. ¿Qué ocurre en San Pedro Sula? Aquí las temperaturas se mantienen siendo cálidas, alcanzando 36 grados centígrados, inclusive llegando hasta los 37 grados centígrados, con la sensación térmica en los extremos del día. Las mínimas igual de cálidas, de 22 grados centígrados. En otros sectores importantes del territorio nacional, para mantenerles informado, hablamos de La Ceiba, máxima de 32 grados centígrados, con presencia de algunos nublados ocasionales, mínimas de 21 grados centígrados. En Tela y en El Progreso las temperaturas se mantienen siendo cálidas, oscilando entre 32 a 36 grados centígrados las máximas, y las mínimas podrían estar alcanzando los 22 grados centígrados. En Tela los cielos se van a estar registrando despejados, mientras tanto en el Progreso se podrían estar registrando algunos nublados ocasionales. Seguimos detallándole las condiciones climatológicas para Juticalpa: 34 grados centígrados las máximas, mínimas de 19 grados centígrados, presencia de nublados ocasionales. En Santa Rosa de Copán, tan y como se lo comentaba anteriormente, aquí se han estado registrando algunas ligeras precipitaciones, y todo apunta que para este día, como también para la próxima jornada, estas mismas condiciones se van a mantener. Pese a esto, en los extremos del día se mantienen las temperaturas siendo cálidas, alcanzando 30 Cortés, 31 grados centígrados las máximas y las mínimas de 25 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje para todos los pescadores artesanales. Se encuentra un poco alterado, de 1 a 4 pies de altura, inclusive podría estar llegando 5 pies mar adentro. Así que para los pescadores artesanales que van a salir a faenar este día, como también para la próxima jornada, les recuerdo, tenemos un alto oleaje en el Mar Caribe debido por esa influencia que tenemos de humedad en este sector del país. En el Golfo de Fonseca se mantiene afortunadamente dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Vamos a continuar con más información aquí en Hola Honduras. Gracias, Alejandra. Importante información para compartirle esta mañana. En un 100% ha aumentado el precio del metro de arena, un elemento esencial para la construcción. Este aumento ronda entre los 120 a los 180 lempiras por cada metro cúbico. Con la excusa del alto costo del galón de diésel, los extractores de arena le han dado un desmedido trancazo a los hondureños, ya que le han aumentado el precio al metro cúbico de este material, que ronda entre los 120 a 180 lempiras, dependiendo a dónde le entreguen. La alza que quieren ellos es de 180 lempiras hacia mí. Le digo así, como soy una de las personas que estoy más largo del lugar que a la Cerro Grande, entonces el impacto que me quieren dar a mí, pues. Y yo lo miro injusto, pues. O sea, es cierto, todo está caro, le digo así, pero no al exceso, al extremo de tanto de subirle. O sea que aquí los 5 metros que a veces necesita la gente tendría un aumento de casi más de 800 lempiras. Sí, ya con, digamos, vaya, si ellos le están subiendo 180 lempiras, imagínense por 5,
estamos hablando de 900 lempiras, más incluyendo el flete, casi 5 metros le va a salir costando al usuario casi 3.900 lempiras, que es demasiado, yo lo miro demasiado elevado esto. Las autoridades de la Cámara de la Construcción aseguran que este incremento en la arena, sumado a los demás insumos, provocará una desaceleración en la industria. La merma, la desacelera tremendamente. No es que se va a parar el país, ¿verdad? Pero sí son fuertes dificultades, y a los que en realidad va a paralizar son las personas con menos ingresos, las que tienen menos posibilidades. Lo que sí vamos a ver, ¿verdad? De que vamos a ir viendo también cada vez menos vivienda social, menor cantidad de obras para apoyar a nuestras comunidades, porque ahorita es la arena, el agua también está creciendo porque se está volviendo escasa en esta temporada. Los representantes del sector privado aseguran que no solo los productos de la canasta básica han subido de precio, ya que todos los bienes y servicios están experimentando alzas, problema que está impactando negativamente en la economía de los hondureños. Desgraciadamente tenemos una presión inflacionaria en el mundo producto, entre otras cosas, del aumento del petróleo y de los derivados del mismo. Vemos que no solo aumentan los productos de la canasta básica, sino algunos otros que son necesarios para producirles, y que inclusive la guerra entre Ucrania y Rusia tienen una alta incidencia, como por ejemplo en el precio de los fertilizantes. Algunos revendedores de este material han tomado la decisión de no comprarles más arena a los extractores para que estos no hagan ese fuerte incremento de más del 100% en este importante material para la construcción. Y en otras informaciones y siempre importantes, la pobreza en Honduras ha aumentado, según expertos, en un 70%. Esto debido a la pandemia de la COVID-19, y apuntan también que seguirá en incremento debido a los conflictos entre Rusia y Ucrania. Tras los fuertes estragos provocados por la pandemia, Honduras enfrenta un duro flagelo que por años ha sido cuesta arriba. Pero ahora aún más, un 70% ha sido el aumento de la pobreza, donde los grupos más vulnerables han sido los de la zona rural. Pero factores como la inseguridad y la falta de empleo también han sido determinantes para el incremento de la misma. Casualmente este es uno de los grandes retos, cómo superar tiempos difíciles, cómo aumentar las capacidades, y la única forma es moviendo a la comunidad. Es casi un 70% de población en pobreza. Ha aumentado. Los más pobres son la gente que vive en zona rural, en zona marginal, las comunidades indígenas y la población periurbana. El desempleo, por supuesto, que ha impactado, falta de producción, bastante inseguridad que ha crecido, y una desigualdad y una inequidad histórica en América Latina, pero en Honduras en particular. Y por si esto fuera poco, el problema no solo para Honduras, sino para muchos países podría ser alarmante ante el conflicto que vive Rusia y Ucrania. Por ello, economistas aseguran que habrá que prepararse para lo peor. El precio de los combustibles, alimentos y además el limitado acceso a los servicios básicos serán los mayores azotes de los hondureños. Que se incrementen también los precios. Y eso, ahora somos una aldea global, y todo lo que repercute o todo lo que sucede en un país que consideramos lejano también nos afecta a nosotros. Además de eso, la pandemia no ha terminado, la pandemia continúa, y ahora tenemos otra variante, y esas variantes están haciendo que en algunos países, sobre todo de Europa o en China, haya nuevos confinamientos. Eso va a provocar que se agudice el problema de congestionamiento en los puertos. Por su parte, las autoridades gubernamentales han implementado algunas medidas de escape para beneficiar a la población en temas de carburantes y energía. El 70% ha incrementado la pobreza. Cada día vamos, como decimos popularmente los hondureños, de mal a peor. Esperamos que las nuevas autoridades puedan hacer algo al respecto y mitigar estos impactos tanto económicos, sociales y políticos en el país. Tenemos que cumplir con una pausa comercial, a regresar con más información. Ya volvemos. Llega el momento de cumplir con nuestros anunciantes, pero al regresar, inauguran año escolar de manera oficial en centros capitalinos.
Y tras 2 años de permanecer esto en la modalidad virtual, este martes las autoridades de educación han inaugurado el año escolar 2022 con el retorno a clases presenciales en algunos centros educativos de la capital. Con bombos y platillos, alumnos, maestros y padres de familia del Centro Básico Juan Ramón Molina dieron por inaugurado el inicio del año escolar 2022 con el regreso a las clases presenciales. Luego de permanecer 2 años en la modalidad virtual, ahora el reto es recuperar la calidad de la educación. No puede ser que los niños sigan encerrados en casa a medias con educación remota que a veces solo son mensajitos de WhatsApp. Eso no puede ser. Necesitamos regresar a clase, lógicamente, con todas las medidas. La Secretaría de Educación desde el mes anterior emitió todos unos lineamientos para el regreso a las clases y en esa dirección estamos trabajando. Docentes manifestaron la necesidad del retorno a las aulas, ya que para ellos ha sido un enorme reto transmitir el pan del saber a través de una pantalla. Sí, nosotros mismos como docentes ya estamos bastante cansados y agotados de una educación virtual y estar al frente de una pantalla. No hemos tenido los resultados que nosotros esperamos, entonces por lo tanto creemos que es justo y necesario que volvamos a las aulas. Padres aseguran que para ellos estos años en modalidad virtual han sido duros y manifiestan que los maestros son la pieza fundamental para el desarrollo educativo de los estudiantes. Excelente, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un maestro enseñe a que un padre que no ha aprendido nada enseñe a su hijo. Es bien difícil la situación porque la verdad que no hay como el maestro. Mientras tanto, los alumnos son los más felices con el regreso a los centros educativos porque desean aprender de una forma más rápida, efectiva y compartir con sus compañeros. Estudiar matemáticas, de todos sociales y así. ¿Usted ya quería regresar a la escuela? Sí. ¿Por qué? Porque con mis compañeros y jugar y aprender con mi profesor. Puedo compartir con mis compañeros, estar con ellos y platicar. ¿Qué era lo más difícil de la virtualidad? Que no entendía nada de las clases por teléfono. Con el retorno a las clases presenciales, autoridades pretenden reintegrar a más de 500,000 de estudiantes que aún sigue fuera del sistema educativo. Y siempre en temas educativos, docentes de Francisco Morazán se tomaron las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación, exigiendo al ministro la destitución de las autoridades de dicho lugar y a la vez solicitaron nombramientos permanentes para al menos 15,000 docentes. En vista de que no se ha cumplido con el decreto 100/2021 que le otorga la permanencia a más de 15,000 docentes a nivel nacional entre proecos y docentes interinos. Por eso es que hemos venido y además de eso solicitar al ministro de Educación que de manera inmediata sea destituida la directora departamental de Francisco Morazán y el subdirector de Talento Humano Juan Carlos Espinosa en vista, licenciado, que no han cumplido con lo que establece el Estatuto del Docente Hondureño. Esta toma, licenciado, quiero decirles de manera indefinida, hasta que se vaya la directora departamental, hasta que se aplique el decreto 100/2021 y hasta que se vaya el subdirector de Talento Humano docente. Y los médicos del internado y servicio social han confirmado que se estarían yendo a las últimas consecuencias e instancias de presión. Esto en contra de la Secretaría de Salud y para que ésta cumpla con la promesa de hacerles llegar los contratos de su beca, ya que se encuentran sin un salario para poder sustentar los gastos generados al momento de ofrecer sus servicios a los diferentes centros asistenciales del país. Como menciona, ya se nos adeudan 3 meses, ¿verdad? Los 3 meses que van del año. Y lo que nosotros estamos pidiendo a la Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, es el convenio, es el contrato, la firma de contrato, para que exista un compromiso de parte del Estado con nosotros para que se nos pague el estipendio beca que nosotros recibimos por la labor que nosotros realizamos. Actualmente nosotros estamos cubriendo áreas de emergencia en el Hospital Catarino Rivas y estamos a la espera, ¿verdad?, de poder realizar nuestras labores en las salas una vez se nos haya dado una fecha de firma de contrato, que sería lo más
fácil del mundo que ellos pueden realizar para que nosotros podamos volver a nuestras labores. Vamos a tener que recurrir a la medida que tengamos que recurrir para nosotros tener una respuesta. Entonces sí, nosotros ya hacemos el llamado a la cordura, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Finanzas, a que se sienten con nosotros y que fijemos una fecha de firma de contrato para que sí quede el compromiso. Y en otros temas, defensoras de los derechos de las mujeres cuestionan el accionar del Ministerio Público para investigar casos de violación y aseguran que esta genera un enorme porcentaje de impunidad en el país. Estas historias tan difíciles. Segundo, no tienen garantía de justicia. Así se acerquen al Ministerio Público o a la posta policial más cercana, no tienen garantía de que ese caso terminará en la justicia y, como se ha demostrado, incluso repiten su testimonio hasta 7 veces antes de llegar al juicio. Y otro obstáculo muy fuerte y real es que no hay medidas de protección para las víctimas después de que denuncian y hay mucha filtración de información y a veces los agresores se dan cuenta de la denuncia y cometen actos de intimidación, amenazas e incluso le quitan la vida a las víctimas. Por otro lado, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, SEDI, según sus siglas, se reunieron este martes con congresistas para definir el rumbo del programa Vida Mejor, que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández contrató a más de 70 directores y miles de guías de familia. Este día, congresistas y autoridades de SEDI se reunieron para definir el rumbo que tomará esta institución, que fue utilizada para contratar más de 70 directores a nivel nacional y miles de guías familiares que deterioraron las finanzas de esta entidad. Y estamos muy agradecidos porque han dicho sí, vamos a apoyar. Vamos a pedir que el presupuesto de la SEDI se respete, que se hagan pues los recortes que se tienen que hacer porque teníamos personal supernumerario, ¿verdad? Ustedes saben, la administración anterior tenía 15,000 guías de familias, tenía más de 1,000 empleados supernumerarios, entonces hemos ya eliminado eso y muy pronto estaremos anunciando vía decreto de PCM la cancelación de ese programa. Congresistas señalan que se buscará cubrir más de 2,000 comunidades a nivel nacional mediante una reestructuración orientada a la inclusión de todos los sectores sin distingo de colores políticos. Poder con SEDIS llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Así es de que estamos felices, es un primer acercamiento y vamos a estar como jefatura de bancada juntamente con el abogado Rafael Sarmiento también haciendo los acercamientos necesarios no solo con el ministro de SEDIS, sino que también con cada uno de los ministros de nuestra institucionalidad. Claro, se tendrá que hacer un proceso de reestructuración, tal y como lo están haciendo ya, ¿verdad? El ministro Cardona para poder dar ese cumplimiento efectivo, que es la voluntad de doña Xiomara Castro de Zelaya, que lleguemos a más de 2,000 aldeas y sectores vulnerables. Actualmente carecemos de presupuesto para desarrollar, pero ya estamos obteniendo acercamiento con los organismos internacionales y con gobiernos amigos que están viendo la intención de realmente entregarle estas cosas al pueblo hondureño y por lo tanto están sintiendo esa esperanza de poder integrarse con nosotros para poder desarrollar estos programas. Las actuales autoridades de esta institución han denunciado que se invirtieron recursos como compra de uniformes, alimentos y útiles escolares, que al final generó un doble gasto, ya que no hubieron clases presenciales durante más de 2 años. Bueno, y tenemos que cumplir con una nueva pausa comercial aquí en Hola Honduras. En efecto, Alejandra, al regresar le invitamos a que se quede con nosotros porque ya se encuentra aquí el abogado Raúl Suazo para conversar sobre la situación que se enfrenta en el país en relación al proceso que se celebra en contra del abogado Juan Orlando Hernández. ¿En cuánto tiempo él podría ser ya extraditado o definitivamente no? Esto y más al volver. La DEA investigaba a Juan Orlando Hernández desde el 2004, mientras estuvo 12 años fungiendo como diputado en el departamento del Empira, 4 años como presidente del Congreso Nacional y 8 años como presidente de Honduras. Para el 16 de diciembre del 2017, falleció en un misterioso accidente de helicóptero su hermana Hilda Hernández, quien se desempeñaba como ministra de Comunicaciones y Estrategias.
El caso se manejó bajo un completo hermetismo y nunca se presentó un informe oficial de las causas de la muerte. Ya para el 23 de diciembre del 2018, Antonio Tony Hernández y hermano de Juan Orlando Hernández fue capturado en la ciudad de Miami mientras era diputado al Congreso Nacional, y fue hasta el 30 de marzo del 2021 que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo condenó a cadena perpetua más 30 años por introducir 185 toneladas de droga a los Estados Unidos. 7 de febrero, Estados Unidos cancela visa a Juan Orlando Hernández. En esta fecha, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hizo pública la cancelación de la visa para ingresar a la Nación del Norte contra el exfuncionario Juan Orlando Hernández, debido a las supuestas acciones ligadas a hechos de corrupción y narcotráfico desde el 1 de julio del 2021, mientras era presidente. Reafirmo que es falso que he recibido o aceptado dinero de estos delincuentes. 14 de febrero, Cancillería confirma solicitud de extradición de Ho. A las 4:50 de la tarde, la Cancillería envió a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, donde se le acusa de introducir unas 500 toneladas de cocaína. Minutos después, la Cancillería hondureña, mediante un tuit, anunció públicamente una extradición de un político con arresto formal provisional. La Cancillería ha remitido a la Corte Suprema de Justicia la comunicación oficial de la Embajada de los Estados Unidos solicitando formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de ser extraditado. A las 7 de la noche se confirma que la solicitud de extradición contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se hace efectiva y la Policía Nacional anuncia oficialmente que solo espera la orden del juez y hace un gran despliegue de seguridad en la vivienda del exmandatario. 15 de febrero, 600 policías capturan al expresidente en su vivienda. A las 10 de la mañana, la Corte Suprema de Justicia nombra al juez natural que conocerá el procedimiento de extradición. Hablamos de Edwin Francisco Ortiz Cruz y quien ordena su detención. A las 2 de la tarde, unos 600 efectivos de la Policía Nacional rodean la vivienda del exmandatario, quien se entrega a las autoridades, donde le colocan chaleco antibalas, grilletes en manos y pies y es trasladado al cuartel de Fuerzas Especiales. Fue presentado ante la prensa nacional. 17 de febrero, juez decreta prisión preventiva a Ho. La Policía Nacional presenta al expresidente Juan Orlando Hernández ante el juez natural en la Corte Suprema de Justicia. El juez solicitó al Ministerio Público que se informe si hay otras investigaciones en curso, denuncias o juicios pendientes en contra del extraditable. El juez le dicta medidas preventivas de prisión. 21 de febrero, defensa apela prisión preventiva. La defensa del expresidente hondureño presentó el recurso de apelación y solicitó casa por cárcel. El juez acepta el recurso. 23 de febrero, Corte Suprema de Justicia rechaza recurso de apelación. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de apelación del expresidente Hernández y confirma su detención judicial en el Comando de Fuerzas Especiales. 16 de marzo. El juez de primera instancia otorgó la solicitud de extradición que involucra al expresidente Hernández Alvarado para que sea presentado en una corte del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos. 19 de marzo. Mientras que la defensa técnica de Ho presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez de extradición de primera instancia, la documentación fue oficialmente recibida por la Secretaría correspondiente a las 4:32 de la tarde del sábado 19 de marzo. Una cronología completa de lo que ha acontecido en los últimos años, en los últimos meses y en los últimos días en torno al expresidente Juan Orlando Hernández. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos desde el mes de enero pidió a Hernández como extradición y permanece desde la Dirección Especial Los Cobras desde el pasado 15 de febrero. Lo que llama poderosamente la atención es que en reiteradas veces el exmandatario Hernández se ha declarado inocente, ya que durante su gestión como presidente de Honduras combatió este flagelo en compañía o a mano de los Estados Unidos. Vamos a abordar este tema con un experto en este tema de extradición. Hablamos del abogado Raúl Suazo, quien nos acompaña esta mañana en el diálogo de impacto para abordar esta temática y ver cuáles son los puntos específicos, si realmente Juan Orlando Hernández podría estar o irse en extradición, aunque algunos expertos también han apuntado, abogado, que podría quedarse en el país. De antemano, muy buenos días, qué gusto tenerlo aquí con nosotros en esta temática.
Muchísimas gracias, realmente el placer es mío y gracias por la invitación. Y sí, yo creo que es una situación bastante interesante lo que está pasando. Nosotros lo prevenimos de esa forma desde el preciso momento que comenzó este juicio de extradición, que si bien es cierto para la Corte Suprema de Justicia y las 32 extradiciones solicitadas por Estados Unidos que se han confirmado, debería de ser un proceso rápido, ya que así lo establece el auto acordado. Siempre vaticinamos que iba a haber algún tipo de pelea por parte del expresidente Juan Orlando por la calidad de del equipo de defensa que él ha conformado. Empecemos abordando el tema de la solicitud por los Estados Unidos. Le comentaba hace unos instantes, para algunos expertos apuntaban precisamente en este espacio, que Juan Orlando Hernández había sido investigado hace más de 18 años. ¿Cree usted que esto sea cierto? ¿Cree usted que viene siendo investigado desde hace más de 18 años? Y si el proceso en cuanto a la captura de Juan Orlando Hernández en nuestro país para ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia fue el mismo de los 32 extraditables ya antes mencionados. Interesante. Yo creo que esa respuesta solamente se puede tener leyendo la solicitud de extradición presentada por el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente hay que entender que hay una acusación criminal radicada ya en el Distrito Sur del estado de Nueva York. Fue presentada esa acusación criminal. El juez que lleva la causa libró una orden de captura y estos dos elementos fueron los que fueron necesarios para que el 14 de febrero el pueblo de Honduras tuviera conocimiento que el expresidente Juan Orlando Hernández había sido solicitado en extradición. Cuando se presenta una acusación de esta naturaleza, una solicitud de extradición, la primera va al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores la turna a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, integrado por los 15 magistrados, ya tienen un rol y en ese rol se designa un juez de extradición. Y el primer trabajo que debe de hacer el juez de extradición es revisar toda la documentación, si cumple o no con los requisitos que establece el tratado suscrito por Honduras y Estados Unidos en 1909 y ampliado en 1927. Por lo tanto, no es hasta cuando el juez de extradición ha visto la solicitud, los medios de prueba que se acompañan, las características de la persona que se está pidiendo y si cumple con los requisitos que establece el tratado, como ser que sea el artículo 102 constitucional fue reformado en febrero del 2012 y ahí establece siempre que la extradición de hondureños no es permitida, excepto por tres situaciones. Una, cuando la persona es acusada por delitos de crimen organizado, cuando es acusada por delitos de narcotráfico o cuando es acusada por el delito de terrorismo. Por lo tanto, una vez que el juez de extradición mira que se cumplen todos los requisitos, es cuando, si él considera que cumple con los requisitos, es cuando se libra la orden de captura para que esta persona sea llevada. Y obviamente todo ese proceso ya pasó por ese tapiz, o sea, y el juez de extradición obviamente vio que estaban todos los elementos y por eso fue que libró la orden de captura y se encuentra el detenido. ¿Cómo evalúa por parte de su criterio y por tantos años de trayectoria en este tema, cómo evalúa usted la defensa de Juan Orlando Hernández? Bueno, obviamente creo que es una de las mejores defensas que podría tener cualquier persona. Conozco la calidad de ellos, aun y cuando muchos de los criterios que ellos están esgrimiendo, uno, nosotros ya los presentamos en un proceso de extradición y dos, no los comparto porque hemos estudiado detenidamente el auto acordado y en el auto acordado ya están establecidas las reglas que son las que ellos en este momento están peleando. Hay tres puntos interesantes que quiero planteárselos esta mañana. En cuanto a la duda que se pone en la mesa en cuanto a la extradición de Juan Orlando Hernández. La primera es la Procuraduría retira la solicitud de asegurar los bienes del exmandatario. La segunda, le admitieron el recurso de apelación. Y la tercera, el Partido Nacional, tiene 8 votos de magistrados y parte de los liberales son amigos personales de él. Evaluando estos 3 puntos, ¿cuál sería su concepto? Bueno, realmente no es cuestión de consejo.
realmente es un punto de vista muy particular. Definitivamente, como usted lo ha dicho, me llamó poderosamente la atención que haya sido admitido un recurso de apelación contra las medidas de la detención que se le practicó al expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Y por qué? Porque obviamente yo llevé el primer caso de extradición de este país, en el cual yo interpuse reposición y subsidiaria apelación de un innumerable medios de prueba que había presentado y que me habían sido rechazados, además del poco tiempo que le habían dado a la defensa, etcétera, etcétera. Y la jueza de extradición y la Corte de Apelaciones confirmó después la resolución diciendo que de conformidad con el auto acordado que se está conociendo, no se permite absolutamente ningún recurso de apelación. El único que se admite es contra la sentencia que establece si procede o no procede la extradición. Por lo tanto, esa primera situación me llamó poderosamente la atención. Otra situación que me llamó poderosamente la atención fue que no solamente le admitieron el recurso de apelación, sino que también hubo un fallo, y ese fallo fue 14-1, lo que significa para mí que hay una persona o un magistrado que por lo menos es políticamente susceptible de poder, ya se sabe cuál va a ser su voto el día que tenga que resolverse el recurso de apelación. Eso es lo primero. En segundo lugar, me llamó poderosamente la atención el hecho de que la Procuraduría General de la República correctamente solicitó al Ministerio Público quisiera algo que está obligado a hacer el Ministerio Público siempre, pero que no lo hace en todos los casos. Sí lo hace en la mayor parte de los casos, pero en algunos casos especiales, muy selectivamente, no lo hace. Y es solicitar el aseguramiento de los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández. La ley de privación de dominio es muy clara y muy específica, y es que se puede asegurar los bienes por un término de un año prorrogable por 6 meses más hasta presentar la acción de privación definitiva del dominio para evitar que los bienes muebles o inmuebles sean susceptibles de venderse, hipotecarse, esconderse, dañarse, etcétera, etcétera. Y me llamó poderosamente la atención el hecho de que lo hayan solicitado, pero que al día siguiente se hayan retractado. Esto no es normal, porque más que todo creo que lo hicieron por la calidad de persona que está siendo juzgado en este momento. Es decir, entonces, que es la primera vez que se aplica o se recibe esto de la apelación, abogado. Las apelaciones, vamos a ver, el auto acordado establece que el único recurso que admite apelación es la sentencia que diga si procede o no procede la extradición. Es la única. Es más, contra la decisión que dé la Corte de Apelaciones no cabe absolutamente ningún recurso. Entonces, me llamó la atención de que le admitieran a trámite una apelación por medidas. O sea, la medida me pareció eso sumamente raro. Juan Orlando Hernández se va hacia la Corte de Nueva York o se queda en Honduras, según su criterio, su opinión. Miren, el auto acordado es muy claro. El principio de aportación de los medios de prueba es único. Eso es lo que rige el auto acordado. Las pruebas que se pueden producir solamente son aquellas que se llevan directamente el día de la audiencia de proposición de medios de prueba. Los alegatos, con el respeto de la defensa de Juan Orlando Hernández, a mi criterio personal y profesional, por la experiencia que yo tuve en juicio de extradición, no son válidos. O sea, la solicitud que están haciendo al Parlamento Centroamericano debe de ser denegada. ¿Por qué? Porque si ellos sabían que tiene inmunidad parlamentaria o creen que él tiene inmunidad parlamentaria, debieron de haberlo acreditado antes de llegar a la audiencia. Una vez ya en la audiencia solamente se puede, el juez solamente puede resolver con los medios de prueba que hayan sido practicados ese día, que hayan sido y evacuados ese día. Por lo tanto, la resolución del juez de extradición me pareció la correcta y debería de ser la resolución de la Corte de Apelaciones. Ahora bien, yo siempre he visto, dentro de mi experiencia profesional, que priva mucho la parte política y priva mucho la parte económica en este país. Por lo tanto, nos damos cuenta que la mayor parte de los votos en la Corte Suprema son 8-7. Y hay que mirar que esta es una Corte eminentemente nacionalista. Por lo tanto, aquí es una situación entre derecho y entre política y poderes económicos. Si me pregunta qué va a pasar,
Realmente no lo sé. Si le llegaran a dar trámite a esa apelación o que la declararan con lugar, ya sea parcialmente o con lugar del todo, me parecería bastante raro. ¿Podrían las más de 30 denuncias darle inmunidad al exmandatario Juan Orlando Hernández? Realmente no es las denuncias tiene que ver con otra situación. El tratado de extradición es muy claro y el tratado de extradición dice que las causas por las cuales no se puede extraditar a una persona momentáneamente, y es cuando una persona está bajo fianza, está cumpliendo una pena o que tiene un proceso penal. Y esta parte realmente estar enjuiciado, eso es lo que dice el tratado de extradición. Creo que si no me equivoco, si ustedes lo tienen, tiene que estar en el capítulo 6, está claramente. Y obviamente yo lo veo de la siguiente manera: esas 32 denuncias son simple y sencillamente denuncias, eso no significa estar judicializado. Dice, enjuiciar es entablar o deducir una acción, procesar, someter a juicio, juzgar, sentenciar, fallar. Y esto no lo dice Raúl Suazo, esto lo dice el diccionario que para nosotros, el diccionario jurídico que para nosotros es la Biblia, que es el diccionario jurídico Cabanelas. Me llama poderosamente la atención algo bien interesante en estas denuncias que usted apunta o puntualiza, y es que otros organismos, hablamos del CNA, tampoco se han pronunciado respecto a ello. ¿Debemos esperar la pronunciación de estos organismos para poder nosotros decir que realmente son denuncias? No, realmente para mí una denuncia es una cosa y estar judicializado es otra cosa. Realmente eso es cuando ya entra en el sistema. Y obviamente yo respeto, reitero, la opinión de mis colegas que están presentando ese recurso, pero a título muy personal considero que una denuncia es una cosa y estar ya judicializado, ya estar dentro de una acusación criminal es completamente distinto. Y ese argumento obviamente debería ser también rechazado por la Corte de Apelaciones. Hay algo bien interesante, abogado, y es que durante los 12 años del exmandatario dentro del gobierno, nunca se habló de un tema de investigación, o por lo menos quizás no salió a la luz pública. ¿Y por qué sale a la luz pública ya después, obviamente, del arresto de su hermano Tony Hernández, o posteriormente después de la toma de posesión de la actual presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya? Mire, obviamente el argumento que tiene Estados Unidos es muy fuerte, y es establecer todo lo que está pasando en el país. Si nos damos cuenta, por ejemplo, una comisión que fue encargada del Congreso Nacional para ver todo el proceso de extradición, el día de ayer tuvo una conferencia diciendo que ha encontrado irregularidades por parte del Ministerio Público. Siempre he creído que en Honduras hay una justicia selectiva. Realmente seleccionan a las personas que a quienes quieren favorecer o a las personas a las que quieren inculpar. En este país es bien fácil acusar a alguien. La simple denuncia anónima es suficiente en este país para poder enjuiciar a una persona. Muchas de las personas que están en la cárcel por supuestos delitos de lavado de activos están de esa forma. Una denuncia anónima dijo que esta persona estaba haciendo tal y tal cosa. Y este gobierno especialmente, o el gobierno anterior, se ha caracterizado por tener y aplicar leyes exactamente para favorecer esas situaciones. Por lo tanto, el hecho que hubieran 32 denuncias no significa nada más ni nada menos la inoperancia que ha habido de un ministerio público en el cual ninguna de las personas que ha sido extraditada tenía un proceso pendiente en Honduras, y eran los máximos reyes de la droga de este país, y la mayor parte de los narcotraficantes que están en Estados Unidos y que están declarando en Estados Unidos tampoco tenían un proceso, ni por drogas, ni por asesinatos, ni por lavado de activos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta parte para mí era bastante importante. Entonces, el periodo de investigación para Juan Orlando Hernández inicia con los 32 extraditables que empiezan a poner en la mesa algunos hechos del narcotráfico y sobre todo involucran a la familia Hernández. Empezamos por Tony Hernández, Juan Orlando Hernández. Bueno, esta familia tiene 3 hechos bien curiosos: la muerte, ¿verdad?, de su hermana Hilda Hernández, el arresto en los Estados Unidos por parte de las autoridades de Tony Hernández y ahora el exmandatario de la República. Hay 3 hechos bien curiosos dentro de esta familia. ¿Qué se puede esperar en los próximos años, inclusive hablando de este tema? Bueno, mire, hay que tener en cuenta de que para Estados Unidos el delito de conspiracy, o sea, conspiración, es un delito en el casi uno puede delinquir con el pensamiento.
Cualquier persona que colabore no necesariamente tiene que hacerlo con la droga, sino que presta un vehículo, ordena que se ponga una persona. Mire qué interesante dato que una persona reciba financiamiento por parte del narcotráfico, etcétera, etcétera, es suficiente en Estados Unidos para que pueda ser condenado por el delito de conspiración. Obviamente, muchas de las declaraciones que hemos escuchado, se ha hablado de que ha recibido financiamiento el Chapo Guzmán, se ha hablado que hay de por medio ministros de seguridad, de ministros de seguridad, etcétera, etcétera. Esa es la parte realmente que en Honduras no se puede tocar, porque obviamente no se ha hecho absolutamente ninguna investigación al respecto. Quien realmente ha hecho la investigación ha sido Estados Unidos. Por lo tanto, los procesos de extradición claramente lo establecen, que ellos no miran inocencia o culpabilidad. Lo único que tienen es que mirar si hay una acusación, si hay una orden de captura, si hay indicios racionales de que esta persona haya participado, y en este caso hay declaraciones en Estados Unidos, no solamente de narcotraficantes, sino que de investigadores, de fiscales, de un montón de gente que hablan sobre ciertos hechos de participación del expresidente Juan Orlando Hernández, y que eso es lo que va a hacer el gobierno de Honduras. No puede, o la Corte Suprema no puede juzgar inocencia o culpabilidad, porque eso sería entrometerse en la justicia norteamericana. Quienes han hecho, obviamente, a falencia del gobierno de Honduras, quien ha hecho toda la investigación ha sido Estados Unidos. Por lo tanto, aquí el proceso de extradición debería de haber sido más rápido. ¿Qué pasarán con los organismos de seguridad si cae Juan Orlando Hernández? ¿O podría llevarse a muchos? Yo creo que una de las cosas que debe tener preocupado no solamente los organismos de seguridad, las personas que han estado ahí, la parte económica de este país. Obviamente el hecho de que el expresidente pudiera ser extraditado y llevado a un proceso allá, podría también llevar a algún grado de negociación en cuanto a una reducción de su pena, en el caso que decidiera no declararse culpable. Por lo tanto, pero eso ya es otro asunto. Eso yo creo que para mí ese es algo primero hay que ver realmente si se va o no se va. Hay algo que también me llamaba poderosamente la atención, porque inclusive expertos también en esta área puntualizaban que retirarle los bienes a Juan Orlando Hernández podría parecerse a un escenario parecido, valga la redundancia, a lo de Gianni Rosenthal, aunque es una escala para mí propiamente muy distinta. Son escenarios completamente distintos, abogados. Bueno, ya habíamos hablado al principio, la que me extrañó sumamente el hecho de que la Procuraduría General de la República haya retirado esa solicitud. Y eso, obviamente, la Constitución de la República establece que todos los hondureños somos iguales. Pero si nos fijamos en el caso de, usted lo ha mencionado, en el caso de Gianni Rosenthal, a él y a toda su familia le quitaron todos sus bienes. Y hay un proceso que se está peleando. Creo y escuché la vez pasada que él ya había salido de la UFAC, que la UFAC es la Oficina Fiscalizadora de Bienes Incautados en Estados Unidos. Y obviamente el hecho que la Procuraduría después haya presentado una manifestación diciendo que se esperaran hasta cuando hubiera sido aprobada la extradición, me pareció sumamente raro, porque no es el procedimiento. O sea, de verdad que nosotros que estamos en el área penal, que litigamos a diario, me llamó poderosamente la atención. Hay algo que hay que entender, porque muchos también, hablamos en la población general, cuando abrimos los espacios y puedan opinar, es el hecho de que Estados Unidos no va a lanzar o emitir una carta de extradición sin tener un contexto amplio de lo que está pasando en el país y tener un seguimiento de ello para que todos los hondureños podamos entender el verdadero contexto de una extradición, específicamente de Estados Unidos a Honduras. Bueno, vamos a ver. Si hay algo que tengo que admirar al gobierno de Estados Unidos es el hecho de que no quisieron entrometerse en la política hondureña. Se respetó siempre el hecho que él fuera presidente de la República, y no fue sino hasta el último día que él estuvo como presidente de Honduras que decidieron radicar una acusación contra él.
Otra de las cosas que admiro del gobierno, de la justicia norteamericana, obviamente que ellos tienen una investigación mucho más amplia que la que nosotros tenemos. Eso es obvio. O sea, el porcentaje de sentencias condenatorias, por lo menos de la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de Nueva York, es casi de un 99%. Por lo tanto, las personas o bien se declaran culpables, o bien llegando a una negociación, o si se deciden ir a juicio, son encontradas culpables. No todos los procesos, y yo tengo mucha relación con despachos norteamericanos, no todas las investigaciones son perfectas. Voy a mencionar un caso, el caso de O.J. Simpson. En el caso de O.J. Simpson, una buena defensa pudo producir la duda, y la duda es la que absuelve en Estados Unidos. Y lograron comprobar que había habido manipulación de pruebas. Yo soy del criterio también, al igual, para mí no es suficiente el testimonio de un narcotraficante. No debería serlo, excepto si va acompañado de medios de prueba que realmente digan, vamos a decir, si alguien dice que el Chapo Guzmán le entregó $1 millón, espero yo que no vaya a decirlo solamente por decirlo, sino que tengan los medios de prueba, a menos de que también lleven al Chapo Guzmán y que el Chapo Guzmán vaya y diga, sí, yo le mandé. ¿Podría ser un testigo contundente en este caso de Juan Orlando Hernández, el Chapo Guzmán? Entrando en el área de la especulación, podría ser, porque ya lo ha dicho el ministro de Seguridad, que él estuvo mucho tiempo en Honduras. Realmente esas son situaciones que ya deben de verse si procede o no procede la extradición. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en Estados Unidos no todo es perfecto. O sea, no todas las investigaciones perfectas, pero son mucho mejores que las que nosotros tenemos. ¿Se podría ir dilatando el tema de la extradición? Muchos apuntan que podría estarse realizando antes de la Semana Santa, otros apuntan que podría llevar meses enteros. ¿Se podría estar dilatando la extradición de Juan Orlando Hernández? ¿Qué es lo que lo podría dilatar? Lo podría dilatar si la Corte de Apelaciones declarara con lugar parcialmente la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Y cuáles son los argumentos de ellos? Ellos dicen que no hay un tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos para mandar hondureños o norteamericanos. Eso ya fue alegado y fue denegado. ¿Qué están alegando? Que hay 32 denuncias y esas 32 denuncias son suficientes para detener el proceso. El auto acordado es muy claro y establece que no, debería de ser denegado. Y están alegando la inmunidad parlamentaria. Y bajo el principio de aportación de la prueba que establece el mismo auto acordado y el mismo tratado de extradición, el medio prueba debió haber sido aportado directamente el día de la audiencia y no lo hicieron. Por lo tanto, a criterio muy personal, el recurso de apelación debería ser denegado. Si no es denegado y si es admitido parcialmente, obviamente algo pasa ahí. Y ligado a este mismo tema, el Poder Judicial hace unos instantes acaba de tuitear algo bien interesante. En este tema, en el 100% de los casos se han emitido las órdenes de captura por parte de los jueces designados. Las órdenes libradas se envían a todos los cuerpos de seguridad e investigación del Estado. Hay más de 19 solicitudes retiradas por ser personas detenidas en otros países. ¿Qué opina respecto a ello? Bueno, obviamente esto tiene que tener relación con lo manifestado el día de ayer por parte del comité que está investigando la cuestión de las extradiciones, en la que se establecen ellos la incongruencia entre la información que dio el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia y el Ministro de Seguridad. Yo creo que, reitero, es obligación de cada uno de los jueces de extradición nombrados. En su momento, si ya admitió la solicitud de extradición de Estados Unidos, librar la correspondiente orden de captura si cumple con todos los requisitos para el juez de extradición. Por lo tanto, ya este es un problema que deberá dilucidarse entre una comisión que fue nombrada y que va a hacer un completo análisis sobre todas estas situaciones que han encontrado y que son incongruentes. Y le seguimos el hilo. Hay otro tuit por parte del Poder Judicial que ha emitido hace unos instantes también. Este día es un buen tema. Mira, el Poder Judicial también se está pronunciando. Este día la presidencia del Poder Judicial de Honduras, remitida
remitirá informe complementario sobre extradiciones a la comisión especial que sobre el tema se nombró en el Congreso Nacional. Actualmente hay 3 procesos en desarrollo en el país derivadas de capturas ejecutadas en las últimas semanas. Si era lo que usted puntualizaba. Correcto, y esas últimas 3 son las que se refieren. ¿Eso es un buen síntoma? Probablemente. Realmente es un mero procedimiento, es un mero trámite. Las 3 extradiciones que están pendientes son la del expresidente Juan Orlando Hernández, la del Tigre Bonilla y la de la otra persona que es ligada al narcotráfico y a las maras, que fue detenido en un partido de fútbol. Hay algo que también me llama la atención y es que existe algún proceso activo, abogado, en contra de Juan Orlando Hernández por haberse reelegido anteriormente también en el país. Investigaciones podrían haber, denuncias podrían haber, pero el Ministerio Público fue muy claro al establecer que requerimientos fiscales, que ya oficialmente el Ministerio Público, después de una investigación, acusa a una persona, no lo hay. Por lo tanto, que tenga 32 denuncias no es de extrañar. Porque no solamente ha sido mencionado por las cuestiones de lo que establece Estados Unidos, sino que también por otro sinnúmero de situaciones, pero obviamente a criterio personal lo que interesa solamente y lo que establece el tratado de extradición es que esté judicializado, y judicializado significa estar ya radicada una acusación dentro de un juzgado. Tenemos los 3 puntos importantes e interesantes por parte de la defensa de Juan Orlando Hernández, el cual también es importante analizarlo y se lo vamos a presentar a continuación. Alegatos. El primero está relacionado con la inmunidad que como diputado del Parlamento Centroamericano le cubre o como prerrogativa al diputado del Parlamento Centroamericano Juan Orlando Hernández Alvarado. Entiendo que todos de conocimiento que la inmunidad para los diputados nacionales ha sido suspendida, pero el señor Juan Orlando Hernández goza de las prerrogativas como diputado del Parlamento Centroamericano en países extranjeros, que está contenido en el Tratado de Viena o el Convenio de Viena. Es así que quien puede levantar esta inmunidad únicamente es la Corte Centroamericana de Justicia. Escuchábamos la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández. ¿Qué puede decirnos en torno a ello, abogado Raúl Suárez? Bueno, otra vez voy a diferir de lo que dice la colega Rosolena Bonilla. El artículo 22 del Parlamento Centroamericano establece inmunidades y privilegios de los diputados. Los diputados del Parlamento Centroamericano gozarán del siguiente régimen de inmunidades y privilegios. A. En el estado donde fuera electo, o sea, en Honduras, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados del Congreso o asambleas nacionales. Entre el 2012 y el 2014, siendo presidente del Congreso Nacional, Pepe Lobo quitó las inmunidades. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 22 del Parlamento Centroamericano, aun y cuando él fuera, y es miembro, el presidente Juan Orlando Hernández es miembro del Parlamento Centroamericano, no goza absolutamente de ninguna inmunidad. Dice, en los demás estados parte, o sea, si él hubiera sido agarrado en otro país, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Canadá, lo que fuera, dice, en los demás estados partes de las inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos establecen en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Pero él no fue agarrado en otro país, por lo tanto, no le aplica eso. Dice, en el país sede gozarán además de lo establecido en el tratado sede. Él no lo agarraron en el país sede, por lo tanto no le aplica. Y dice, los diplomáticos gozarán de inmunidad permanente respecto a su voto y sus opiniones escritas y verbales de carácter oficial manifestadas en el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, él está siendo solicitado
no por algo, en extradición, no por algo que le haya dicho o haya votado en el ejercicio de su cargo como miembro del Parlamento Centroamericano, sino que él está haciendo... Pero él no ha participado en ninguna reunión. Por eso le digo, el artículo es claro, dice, los diputados gozarán de inmunidad permanente respecto a sus votos y opiniones escritas y verbales de carácter oficial manifestadas en el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, tampoco aplica. O sea, estudiando esto, realmente nos damos cuenta que no solamente el expresidente no tiene inmunidad, porque en Honduras, él lo detiene en Honduras y los diputados de Honduras no tienen inmunidad. En segundo lugar, porque y lo voy a volver a repetir, y es bajo el principio de aportación de la prueba, la inmunidad del expresidente Juan Orlando Hernández debieron de haberla aprobado ese día de la audiencia. Ellos debieron, a sabiendas que él era diputado del Parlamento Centroamericano, desde ese momento haber solicitado al Parlamento la constancia que dijera que él tiene algún tipo de inmunidad y presentarla el día de la audiencia, pero no lo hicieron. Amén de que pasa algo bien particular. Estados Unidos es signatario de muchos tratados de extradición. O sea, él va, y el Tratado de Viena, etcétera, etcétera. Pero no los firma, no los ratifica. Y lo voy a hablar por experiencia personal y profesional. En el primer caso de extradición, yo interpuse un recurso, obviamente cuando interpuse recursos de reposición, apelación, me fueron denegados en virtud del auto acordado. A la sentencia que otorgaban la extradición, interpuse un recurso de apelación, me fue admitido parcialmente, y yo interpuse y anuncié la interposición del recurso de casación en base a lo que establece el Código Bustamante. Y la respuesta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en ese momento me dijeron que Estados Unidos no era signatario del Código de Bustamante, que por lo tanto no se le podía aplicar. Es muy probable que Estados Unidos, ellos invocan el Tratado de Viena, es muy probable que el Tratado de Viena efectivamente habla sobre inmunidades, pero es muy probable que Estados Unidos no sea signatario del mismo. ¿Cuáles son los casos comprobados en tema penal en Honduras, que puedan evitar la extradición de Juan Orlando Hernández, abogado? Ya lo establece claramente el artículo 6 del Tratado de Extradición. Dice, artículo 6, si el criminal evadido, cuya entrega puede reclamarse con arreglo a las estipulaciones del presente convenio, se halla actualmente enjuiciado, libre confianza o preso por cualquier delito cometido en el país. Dice que se halle actualmente enjuiciado, y tal y como ya le había leído lo que establece Cabanelas, enjuiciar realmente es que ya se haya iniciado un proceso y que ese proceso haya sido ya erradicado. Por lo tanto, esas son las únicas 3 razones por las cuales no podría ser extraditada una persona. ¿Y han sido comprobados esto para Juan Orlando Hernández? Él no ha probado en juicio, el día de la audiencia, proposición y evacuación de medios de prueba, que él está enjuiciado. Lo que el Ministerio Público dio son una constancia de que tiene 32 denuncias. A título personal, respeto el criterio de los abogados de la defensa, que reitero, son de lo mejor que tiene Honduras, pero no comparto la opinión. Para mí, enjuiciar es una cosa y denunciar es otra cosa. Vamos a cumplir con una pausa comercial. Al regresar vamos a seguir abordando esta temática tan interesante e importante, ya en la parte final de Diálogo de Impacto, con las valoraciones, por supuesto, del experto en este tema de extradición, el abogado Raúl Suazo. Cumplimos con una pausa comercial. Al volver con más información. Y seguimos abordando esta temática interesante e importante esta mañana con el abogado Raúl Suazo en torno a la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández, que sin duda alguna nos ha puesto en el ojo de los medios internacionales.
Y siempre hablo respecto al tema internacional porque siempre destacamos prácticamente no por temas positivos, sino por todo lo que se ha desarrollado en los últimos años en el país. Hay algo que nos llama la atención, abogado, y es el hecho de las repercusiones que trae este proceso de extradición para un expresidente de la República y sobre todo hondureño en Latinoamérica. ¿Qué representaciones podría mostrarse en el paso del tiempo o en el paso precisamente de este año 2022? Bueno, yo creo que el hecho de, en primer lugar, un cambio de gobierno, significa un cambio de una ruta, de una visión por parte de la presidenta Xiomara. Yo creo que esto ha sido bastante significativo para el país y especialmente para las relaciones internacionales. Hay que acordarse que Honduras no ha tenido representación diplomática por parte de Estados Unidos durante muchísimos años. O sea, aquí es más, nos mandaron hasta un consejero y realmente el hecho que si ya se haya nombrado o que esté siendo, me llama la atención de que ya han venido más comisiones, ya vino Kamala Harris, ya vino, o sea, hemos tenido mayor colaboración y mayor aportación por parte de Estados Unidos que la que nosotros hemos tenido en los últimos... Y no es por el hecho de tener una presidenta mujer ahora actualmente en el país. ¿Podría ser ese un enfoque? No, para mí es que hay una apertura. O sea, realmente creo que el hecho de que estuviera siendo investigado el expresidente Juan Orlando Hernández, obviamente daba una clara señal por parte del gobierno de Estados Unidos que no querían tener ninguna relación más que las relaciones diplomáticas que se tenían que tener obligatoriamente entre dos países. Pero el hecho de que todo este montón de cambios que han habido significan mucho y sí, van a significar muchísimo para el país siempre y cuando obviamente haya una independencia de los poderes y que realmente se aplique la ley como se debe aplicar. Y en este punto yo voy a ser muy claro. Yo obviamente participé, reitero, en un proceso de extradición. Todo lo que está alegando ahorita en esta defensa, yo lo alegué en su momento. Soy del criterio que debe haber una ley de extradición, debe de haber un verdadero tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, que debe de ser recíproco, pero este es el procedimiento que se le han aplicado a 32 personas, por lo menos solicitadas por Estados Unidos. Por lo tanto, debería de continuarse así hasta cuando no hay una ley de extradición, que se quite el auto acordado y obviamente que se hagan los cambios necesarios. Pero, ¿qué podría pasar, por ejemplo, si se llega a denegar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y que sea motivado realmente por una votación por mayoría por parte de la Corte Suprema de Justicia? Esto sería gravísimo y de alto impacto para el país. No solamente quedaría en descrédito una vez más la Corte Suprema de Justicia, sino que también podría tener algún tipo de repercusiones. ¿Qué pasaría con el proceso del Tigre Bonilla? ¿Qué pasaría con los procesos de extradición de las demás personas solicitadas? Entonces, ¿podrían haber sanciones en todo caso para el Estado de Honduras si se le niega la extradición a Juan Orlando Hernández? Realmente eso tendría que ser una valoración que tendría que hacer los organismos internacionales o la misma Embajada de Estados Unidos, pero sí significaría significativamente que el expresidente todavía tiene sus tentáculos o tiene sus manos todavía en el actual Poder Judicial. Es decir, que la llegada de Kamala Harris a la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya quizás no solo fue de manera diplomática, podrían ver trasfondos sobre ello y se ve reflejado precisamente en el proceso de extradición de Juan Orlando Hernández, abogado. Estados Unidos, siempre he dicho, no es amigo de nadie. Es decir, siempre va a velar por sus intereses y por lo tanto la visita no fue una visita de cortesía. Obviamente le han rendido los honores que se ha ganado una persona, una mujer que ha hecho bien su trabajo, vamos a decirlo así, para poder ser elegida como presidenta de Honduras. Pero obviamente la visita de ella no es mera casualidad. Tiene que también ver muchas situaciones de geopolítica, que es algo, el tema del narcotráfico es un tema bastante importante, porque de hecho Honduras antes solamente era un paso de la droga, ahora aquí se cultiva también ese tipo de drogas, por lo tanto es geopolíticamente Honduras es muy importante, no solamente para Estados Unidos.
¿Qué pasan con esas órdenes de capturas o extraditables que dicen estar engavetadas o que se extraviaron o se perdieron? ¿Qué pasará en los próximos meses en cuanto a ello, abogado? Mire, no solamente esas, sino las que vienen. Yo creo que faltan muchísimas más. Yo desde el 2014 lo dije, abrieron una caja de Pandora y esa caja de Pandora va a ser no solamente para extraditar a narcotraficantes, sino que también a aquellas personas que hayan estado relacionadas con ellos, ya sea de alguna forma directa o en forma indirecta. Por lo tanto, eso es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es de que va a haber un interés. No solamente antes había una justicia selectiva, ahora vamos a mirar realmente si el Poder Judicial hace lo que corresponde y vamos a saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sin duda alguna, creo que hay mucha tela que cortar, hay mucho que seguir abordando, sobre todo el tema de quiénes irán después de Juan Orlando Hernández. Se viene el proceso del Tigre Bonilla también. Depende mucho de lo que pueda salir del expresidente Juan Orlando Hernández, la decisión si se va o no se va el Tigre Bonilla. Sin duda alguna, esto es parte también de lo que pueda mencionar Juan Orlando Hernández. Sí, bueno, y yo fíjese que me llama poderosamente la atención el hecho de que el Tigre Bonilla había dicho desde el año pasado que él se iba a presentar en Estados Unidos, pero siempre estuvo en Honduras. Por lo tanto, no más hubo la captura del expresidente Juan Orlando Hernández cuando estoy casi 100% seguro que la localización del Tigre Bonilla se debió no solamente por parte de los organismos de seguridad del Estado, sino que también con mucha colaboración por parte de Estados Unidos, quienes tienen que haberle manifestado que él no se encontraba en Estados Unidos, sino que se encontraba acá. Y cuando uno lee la petición del Tigre Bonilla, ahí establecen fuertemente los nexos entre él y el expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a finalizar con su valoración en torno a este tema. ¿Cuáles serían pues sus conclusiones en torno al proceso de extradición de Juan Orlando Hernández? Bueno, debió de haber sido o debería de ser un proceso sencillo y práctico y rápido como lo han sido los casos anteriores. No debería de existir ninguna razón por la cual debería detenerse la extradición, pero siempre digo que en Honduras el corcho se hunde y el plomo flota. Por lo tanto, habría que mirar si realmente va a preponderar los intereses del Estado o los intereses particulares o partidarios. Vamos a cerrar con opiniones por parte de la comunidad que nos ve a través de todas las plataformas digitales y nos mencionan precisamente esta mañana para ver si nuestros compañeros pueden ayudarme. Si fuera, vamos a tratar de leer el comentario a esta hora de la mañana. Nos dicen por acá, si fuera el DIN, que hace mucho tiempo ya hubiera agarrado a los líderes mareros, y me dijo un nicaragüense que aquí en Charlotte, que en todo el país la policía sabe dónde están los líderes delincuentes y entonces que tanto wiri la policía en Honduras y no agarran a los líderes para empezar. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué opina usted al respecto, abogado? Bueno, realmente... no lo sé, realmente no me merece ninguna... Son opiniones por parte de nuestros televidentes que sin duda alguna siempre ellos están dispuestos a opinar. Agradecemos de antemano, abogado, su visita. Seguiremos abordando este tema en torno a lo que vaya pasando, ¿verdad? A las extradiciones pendientes, Juan Orlando Hernández, el Tigre Bonilla y las que han de venir, dicen por ahí. Muchísimas gracias, abogado. Fue un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al abogado y experto en este tema de extradición, Raúl Suazo. Vamos a cumplir, por supuesto, también con información deportiva a esta hora de la mañana. Nos tiene Felipe Valencia, nos tiene todo el resumen a esta hora. Muy de mañana la luz toca tu ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano te despiertan los sentidos. Honduras conectada en un solo